Se realizó este mediodía en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la firma del convenio marco para promover la incorporación de los temas de cuidados con enfoque de corresponsabilidad en el mundo del trabajo. Participan de la actividad el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, Susana Muniz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo cubierto a nuboso, con probables precipitaciones y vientos soplando del sureste y este entre 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima anunciada por Inumet, 21 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Charrúa, desde Magallanes hasta Gaboto. Hay trabajo de saneamiento. Jaime Roldós y Pons, desde Robinson hasta Berlín. Hay reposición de calzada, hay que estar atentos allí también. Rizal, entre Caracas y Tomás de Tesanos, hasta las 14 horas hay trabajo de hormigonado. Ahora vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El presidente de la República, Yamandu Orsi, pidió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que suspenda por 180 días la resolución del Instituto Nacional de Bienestar Animal del pasado 10 de febrero que había prohibido todas las fiestas criollas con jineteadas del país. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que apuesta a una administración que aborde las urgencias en materia de limpieza y movilidad y adelantó que se plantea revisar los mecanismos de recolección de residuos y buscar alternativas para lograr un transporte público más ágil. La última encuesta de Factum indica que el 60% de los votantes frente amplistas y el 32% de la coalición republicana creen que el próximo intendente de Montevideo será el senador oficialista Mario Vergara. El candidato único del Frente Amplio a la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani, realizó el lanzamiento de su candidatura en la ciudad de Las Piedras y destacó que el departamento cambió, que hubo un crecimiento exponencial y que no cabe la menor duda de que la prioridad número uno es el tema del saneamiento. En el marco del llamado a sala de anoche en la Junta Departamental, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, ratificó que los atrasos en las transferencias del gobierno nacional a la comuna capitalina asciende a más de 1.000 millones de pesos. En el marco del Día Mundial del Glaucoma, profesionales de la salud instan a realizarse chequeos para prevenir la incidencia de esta enfermedad que puede provocar la ceguera sin un tratamiento adecuado. Más de 20 hinchadas de fútbol de Argentina se autoconvocaron para este miércoles a marchar en defensa de los jubilados en una nueva protesta contra el gobierno de Javier Milei por el recorte de haberes. Seguimos en el inicio del informativo a nuestra periodista Juliana Perdomo desde la sede del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. Muchas gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Nos encontramos efectivamente en el Ministerio de Trabajo porque hace minutos se firmó un convenio con la cartera de Desarrollo Social para incluir la temática de cuidados a la próxima ronda de negociación que se va a desarrollar desde el mes de junio, y nos acompaña Susana Muniz de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se intenta hacer al incluir esta temática en esta ronda que se viene? Bueno, primero muchas gracias. Lo que se intenta, en este mes de las mujeres y viendo las desigualdades que tenemos en el mundo del trabajo, las mujeres tenemos mayor desempleo que los varones, accedemos menos a cargos justamente de toma de decisión y además tenemos una brecha salarial bastante importante. Cuando uno analiza las causas, entre las causas está que las mujeres dedicamos además muchas horas al cuidado de los niños pequeños, de los mayores, de las personas con discapacidad y que tengan dependencia. Por lo tanto,
Bueno, justamente en ese sentido, los cuidados a veces se interponen en otros proyectos de vida y por lo tanto nosotros entendemos que esto no debería ser así y que en realidad tenemos que evolucionar hacia una sociedad de los cuidados, donde justamente los cuidados sean para todas y para todos y que además tengamos una corresponsabilidad en el género. Una de las experiencias que ya se venía trabajando desde gobiernos anteriores era, por ejemplo, los centros siempre, que es en la negociación salarial colectiva entre sindicatos y empresas, se colocaron algunos centros, por ejemplo, para el cuidado de niños. Nosotros pensamos que esa experiencia se tiene que extender, no solamente para niños, sino también podrían ser centros de cuidados, como centros de día para personas mayores, o también personas con distintas dependencias, dependiendo del lugar de trabajo, así como también seguir avanzando en la legislación que tiene que ver con las licencias, por ejemplo, y también paternales. A eso iba, licencias paternales para que de alguna manera respalden y pueda salir la mujer a trabajar tranquila. Exacto, a trabajar, a estudiar, a distintas actividades como tienen posibilidades los varones. Entonces, y también darle a los varones esa posibilidad de desarrollar esa sensibilidad que tiene que ver con hacerse cargo de los cuidados. Muniz, ¿hoy qué sistema de cuidados se reciben? ¿Ya han tenido contacto con las organizaciones? ¿Cuáles son las problemáticas que identifican? Bueno, sí, hemos estado reuniéndonos a lo largo sobre todo de febrero y también en estos días. Obviamente hicimos la parte de transición con las autoridades salientes y hemos recibido algunas de las organizaciones, no a todas todavía, y estamos trabajando con los propios trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social. Hay varias problemáticas, entre ellas, las organizaciones señalan que los mecanismos de gobernanza de alguna manera no han sido fortalecidos y por lo tanto nuestro compromiso es de volver a convocarlos tal cual se había pensado en la ley. Por otro lado, nos reclaman también la división de lo que es la Secretaría de Cuidados de la de Discapacidad, cosa a la que el gobierno del Frente Amplio está comprometido, pero obviamente queda pendiente de la aprobación en el Parlamento. Y por otro lado, como tema urgente, por ejemplo, aparece el tema de la cantidad de población que aún no ha sido evaluada para ver si puede acceder a un asistente personal. Así que esos son como los 3 primeros grandes desafíos en los que estamos trabajando. Muniz, para finalizar, se hablaba de un sistema de cuidados desmantelado. ¿Cómo se trabaja de cara al próximo presupuesto? Bueno, primero eso, ¿no? Estamos todavía en una etapa de diagnóstico y con estas 3 prioridades la idea es trabajar justamente con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en el armado de un proyecto de presupuesto y con las organizaciones sociales. Por eso digo que hoy todavía no lo podemos decir porque en verdad tenemos algunas etapas que tienen que ver con el diagnóstico para después sí la planificación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, sobre este tema también habló la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, que se refirió a la abarcación de estas medidas y también a los sectores, a cuáles en particular atiende. En la promoción y en la contribución a las políticas de corresponsabilidad en los cuidados. Y hemos firmado un acuerdo para promover precisamente eso. Vamos a estar en las cláusulas, en la próxima ronda de consejos de salario, dentro de lo que son los lineamientos no salariales, incluyendo los temas de cuidados y corresponsabilidad, para que se introduzcan como aspecto de negociación en las distintas mesas de consejo de salario, para que los actores sociales vayan encontrando soluciones a medida. No hay una única forma de resolver el tema del cuidado, entonces la idea es que se encuentren soluciones a medida en las distintas mesas. Se pueden incluir aspectos vinculados a licencias para trabajadores en general, que tengan determinadas cargas de cuidado, se pueden incluir prestaciones, copagos de centros de cuidado, servicios de teleasistencia, servicios de cuidado de personas mayores. Se puede trabajar también en lo que son los centros siempre, centros gestionados entre sindicatos y empresas para el cuidado de primera infancia. Se está pensando en centros siempre para adultos mayores también o centros de día.
distintas situaciones según el sector. Bien, muchas gracias, Juliana. El presidente de la República, Yamandu Orsi, pidió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que suspenda por 180 días la resolución del Instituto Nacional de Bienestar Animal del 10 de febrero que había prohibido todas las fiestas criollas con jineteadas del país. En la misma resolución, el presidente Orsi anuncia la intención de trabajar en un marco regulatorio para la actividad de las jineteadas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, envió este miércoles un comunicado al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, para anunciarle la suspensión por 180 días de la resolución aprobada por el Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, el pasado 10 de febrero en el anterior periodo de gobierno para dar un marco regulatorio a las jineteadas durante las fiestas criollas. La medida se toma con el fin de profundizar en el intercambio de las diferentes perspectivas con relación a los aspectos más relevantes de la misma, expresó el mandatario. El bienestar animal, su cuidado y tenencia responsable resultan tópicos relevantes para este gobierno, remarcó Orsi. Sin embargo, el presidente explicó que tras el debate suscitado por la nueva normativa, entiende necesario convocar de forma urgente una mesa de diálogo con las organizaciones involucradas en las festividades relativas a las destrezas criollas. La decisión del gobierno se da luego de que bajo el nuevo marco normativo se suspendieran varias actividades, entre ellas una criolla en Florida esta semana. La reglamentación incluye multas que alcanzan los $20.000. Esa resolución había sido duramente cuestionada por el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien ahora saludó la decisión del actual gobierno. Tras una reunión con los senadores Sebastián Savini del Frente Amplio y Pedro Bordaberry del Partido Colorado, da Silva anunció que había consenso en el pedido de prórroga para esta reglamentación, pedido al que finalmente hizo lugar el presidente Orsi. El presidente Yamandu Orsi accedió a nuestra solicitud y se postergó por 180 días el reglamento de jineteadas. Buena cosa que el sentido común prevalezca. Enhorabuena, publicó el senador nacionalista. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que apuesta a una administración que aborde las urgencias en materia de limpieza y movilidad. En diálogo con MBD Noticias, Vergara aseguró que de ser intendente se plantea revisar los mecanismos de recolección de residuos y buscar alternativas para lograr un transporte público más ágil. Me imagino Montevideo que aborde las urgencias en materia de limpieza, en materia de movilidad, pero que también tenga una visión de mediano, de largo plazo, porque las ciudades se conforman así. Así pasó a principios del siglo pasado, cuando hubo visión y se hizo la Rambla y se hicieron perimetrales que hoy son arterias centrales en la ciudad. Los mecanismos de recolección de residuos los tenemos que revisar, repensar, aprender de otras experiencias exitosas. ¿Cambiar cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los contenedores? Sí, sí, pero ojo. A ver. Entendiendo que Montevideo es un departamento tan heterogéneo que no existe una única forma, una única ingeniería de recolección de residuos que sea la óptima para todos lados. Vergara opinó que hay que buscar alternativas para lograr que el transporte público sea más ágil y adelantó que hay varios proyectos importantes a estudio. En Montevideo tenemos más de 20.000 autos nuevos por año. Yo leí hace un tiempo que a principios de siglo solo el 16% de la gente tenía auto y hoy eso ronda el 50%. Claro. Entonces es un desafío creciente. Y la ciudad es la misma, ¿no? Claro. Las calles son prácticamente bueno, justamente tenemos que ver cómo se amplía, tenemos que ver qué nuevas reglas podemos pensar, qué infraestructura tenemos que desarrollar, sobre todo para que el transporte público se haga más ágil. No es casualidad. O sea, tenemos que hacer algo importante antes de que llegue ese último auto que lo tranca todo. Que tranque todo el tránsito. Que todo lo tranca. Sí. No es casualidad, decía, que hoy hay proyectos sobre la mesa, que son proyectos ambiciosos, de envergadura, en materia de infraestructura. Se habla de un tren. El tren por Avenida Italia y Anastasio, o los ejes que propone la gente de SIMBE y la Facultad de Arquitectura también. ¿Lo ve viable esto del tren? Nosotros, los proyectos están poco más que en una fase de dibujo inicial, digamos. Están a estudio de las respectivas intendencias, porque esto no es solo Montevideo.
El 60% de los votantes frente amplistas y el 32% de la coalición republicana creen que el próximo intendente de Montevideo será el senador oficialista Mario Vergara, según la última encuesta de Factum. El relevamiento otorga una intención de voto del 47% al Frente Amplio y del 32% a la oposición. De acuerdo con el último sondeo de opinión pública sobre las elecciones de mayo en Montevideo presentado por Factum este martes, el Frente Amplio ganaría la intendencia por octava vez consecutiva y Mario Vergara sería el elegido. La intención de voto del líder de sereñistas es del 31%, que se suma al 12% de la candidata comunista Verónica Piñeiro y el 4% de Salvador Esqueloto de la vertiente artiguista, totalizando 47% de apoyo. Por su parte, la coalición republicana acumula 32% de intención de voto, siendo liderada por el senador blanco Martín Lema con 30% de respaldo, seguido por la candidata colorada Virginia Cáceres con 2% y por el cabildante Roque García con menos de 1%. Pero más allá de preguntar por quién votará cada persona, Factum consultó quién cree que va a ganar. La respuesta mayoritaria entre los frente amplistas fue Mario Vergara, 60%, al igual que dentro de la coalición republicana con 32%, superando incluso a Lema, al que solo uno de cada 4 votantes opositores le otorga chances ciertas de triunfar. Además de Factum, la consultora Opción también publicó una encuesta que otorga al Frente Amplio una intención de voto de 43% en Montevideo y de 34% a la coalición republicana, manteniendo Vergara el liderazgo oficialista con 25% de respaldo y Lema, el opositor, con 27%. Francisco Leniani, candidato único del Frente Amplio a la Intendencia de Canelones, realizó el lanzamiento de su candidatura en la ciudad de Las Piedras y destacó que el departamento cambió, que hubo un crecimiento exponencial y que no cabe la menor duda, dijo, de que la prioridad número 1 es el tema del saneamiento. Agregó que hay una dificultad enorme por la ausencia de las políticas nacionales en el territorio, que se triplicó la gente en situación de calle en el último quinquenio y que es necesario trabajar en coordinación con el gobierno nacional. Se me ha conferido la oportunidad de ser candidato único por la principal fuerza política de este país. Compañeras y compañeros, el desafío es enorme. Esta campaña la estamos encarando con muchas ganas, la efervescencia se nota, se palpa. Que conjuntamente conmigo y con todo el equipo van a seguir construyendo Canelones con un solo objetivo, que es que en el año 2030 tengamos un Canelones mejor aún que el que tenemos en este año 2025. Ese es nuestro único compromiso. Estamos en totales condiciones, no solo de pelear los 21 municipios que tiene el Frente Amplio hoy, sino los 9 que están en manos del Partido Nacional y los 2 que se van a crear. En totales condiciones, compañeras y compañeros. Depende de nosotros. Así que a militar, a trabajar, a caminar, a ganar, compañeras, a ganar, compañeros. ¡Viva Canelones! ¡Viva el Frente Amplio! El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, compareció ante la Junta Departamental en un llamado a sala realizado por el edil nacionalista Javier Barrios Bove. En la argumentación de la convocatoria, el edil planteó conocer la situación financiera de la comuna ante el anuncio de recortes financieros para algunos servicios de la comuna. Es saber de primera mano la situación financiera de la Intendencia de Montevideo. Hemos escuchado desde noviembre a esta fecha que el intendente ha pasado por distintas fases. Primero la negación del problema, después la aceptación del problema y ahora la justificación echándole las culpas al gobierno nacional saliente. Nosotros queremos saber ahora cuál es la situación real de las arcas de la Intendencia. Se ha hablado de los recortes, en el caso de TV Ciudad ustedes lo están padeciendo, se ha hablado en el Departamento de Cultura, en el Departamento de Limpieza. Suena raro a los montevideanos, con todo lo que recauda la Intendencia y con los pocos servicios que brindan, que hoy estemos hablando de recortes y de problemas financieros. No parece lógico que con todo lo que se recauda por parte de la Intendencia, hoy estemos hablando de recortes. Es claro que hay una mala administración, es claro que esta mala administración en cuanto a los recursos, a las prioridades de los gobiernos, distintas administraciones frente amplistas, ha llevado a lo que tenemos hoy. Tenemos un déficit estructural por parte de la Intendencia
se gastan más del 60% en retribuciones personales, en sueldos, un 30 y pico en gasto de funcionamiento y apenas poco más del 10% en gasto de inversiones. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, ratificó la relevancia de la falta de aportes del gobierno nacional para las cuentas departamentales. Zunino aseguró que los atrasos en las transferencias del gobierno nacional a la comuna capitalina ascienden a más de 1.000 millones de pesos. Quiero volver a manifestar que en realidad no tenemos, si bien hay una consideración que tiene que tener un manejo de cuidado, no hay una consideración que implique ningunos niveles de gravedad como hicieron algunos sistemas alarmistas. También el edil convocante, que citó una nota periodística, quizás no citó la parte más ridícula de esa misma nota que decía que le habíamos pedido plata al MPP para tratar de financiarnos. Creo que eso también es parte también de la seriedad con la cual algunas fuentes han tomado este tema y tiene que ver con el intento de generar una noticia sobre no la hay. Zunino detalló que en la rendición de cuentas 2023 aparece que los aportes económicos por parte del gobierno nacional significaron 8% del presupuesto departamental, lo que representa un 18% menos de lo previsto. Ahí tenemos lo que sería, por ejemplo, para Montevideo, el tema del artículo 214, que es el principal componente vinculado a las aportaciones del gobierno nacional, y pasaríamos de un valor de 2.756 a 2.458, es decir, hay una caída en ese punto. El único aspecto que aumenta es la transferencia del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, pero que en realidad, si bien se considera por parte de la Contabilidad Nacional como una transferencia a los gobiernos departamentales, porque efectivamente el Estado lo transfiere a los gobiernos a los departamentales, que después lo transferimos a los gobiernos municipales, son fondos que no los usa el departamento, no los usa la Intendencia, los usan los municipios. El senador del Partido Nacional, Nicolás Olivera, candidato a la reelección en la Intendencia de Paysandú, dijo que después de las elecciones de mayo, su colectividad política tiene que definir cómo hacer oposición para intentar volver al gobierno nacional. Olivera realizó estas consideraciones en el marco de una reunión de la Agrupación Nacional Ampliada del sector de centro. La principal prioridad es ver qué equilibrio queda conformado después de mayo, para comenzar a transitar el nuevo gobierno nacional. O sea, evidentemente hay un nuevo gobierno, hay un nuevo partido de gobierno, hay un nuevo presidente, y en ese equilibrio, en donde territorialmente la gente opta más por el Partido Nacional en las distintas intendencias de todo el país, bueno, va a quedar generado seguramente un contrapeso, que de ese contrapeso tendrá que salir un equilibrio que no abone otra cosa que no sea que los uruguayos puedan vivir mejor. El partido tiene que comenzar a darse una discusión del partido que queremos, qué gobernanza, y bueno, la importancia en que en mayo, por ejemplo, el Partido Nacional históricamente ha tenido una representatividad a nivel de todo el territorio importante, que hay que conservar, hay que seguir honrando la confianza que la gente nos da en todo el país. Y bueno, y por supuesto es la gran fortaleza que tenemos, ¿no? Hemos propuesto que después de la elección de mayo, creemos que es el momento propicio para hablar, no sé si tanto de la autocrítica de por qué no se dieron los recursos que queríamos, el resultado que se quería, sino pensando a futuro, qué es lo que nos falta, y creo que este sector de centro tiene mucho que aportar en ese sentido. Nosotros queremos seguir siendo la puerta de entrada a miles de uruguayos que sientan que en la herramienta de nuestro partido y de este sector hay para confiar. Ahora recibimos con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con un trabajo muy relevante que se ha dado a conocer en las últimas horas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Un gusto saludarte, Rosina. Así es. Esto es porque ayer de noche la Institución Nacional de Derechos Humanos fue la sede de la presentación de los resultados del proyecto sobre intervenciones arqueológicas en el sitio de memoria Caserío de los Negros. Y hubo importantes novedades sobre el hallazgo por primera vez de restos humanos de una persona esclavizada que llegó a Uruguay, a ese lugar, al Caserío de los Negros o Caserío de Filipinas, ubicado en la zona de Capurro. Y por eso estoy con el doctor Gonzalo Fijeiro del Departamento de Antropología Biológica de justamente la Facultad de Humanidades, para, Gonzalo, conocer las principales conclusiones sobre este hallazgo que hace historia a nivel de la antropología en Uruguay.
Sí, ciertamente es un hallazgo sin precedentes y en ese sentido, bueno, también marca un montón de cosas que quedan pendientes, tanto a nivel de procedimientos, regulaciones, etcétera. Pero yendo específicamente al análisis que nosotros llamamos bioarqueológico, llamamos bioarqueología al análisis esqueletal con la finalidad de la reconstrucción del modo de vida de poblaciones pasadas, hay como una cuestión estándar que tiene que ver con la reconstrucción del perfil biológico. Cuando hablamos de perfil biológico es básicamente, bueno, sexo, edad, estatura, ancestralidad, como para tener una idea de las características generales del individuo. Entonces, haciendo digamos, un paneo muy rápido sobre esas características, empezamos por el hecho de que con respecto al sexo y la ancestralidad, el esqueleto estaba relativamente completo, pero estaban muy mal estado de conservación los huesos de la pelvis, que son los ideales para poder determinar el sexo del individuo. Por lo tanto, ahí recurrimos a análisis de ADN que nos reveló que el individuo sería varón. Y también aprovechamos el ADN extraído para ver qué pasaba con posibilidad de establecer mínimamente su origen continental a través de un análisis de ADN mitocondrial, que es un ADN heredado por línea materna. Y ahí encontramos que el linaje materno de este individuo, es decir, por lo menos sus antepasadas maternas, provendrían de la región suroccidental de África y tiene una secuencia similar a la que se encuentra en poblaciones actuales en Namibia, Zambia o Angola. Así que eso en cuanto a la ancestralidad del individuo, al sexo, o sea, para ahí ya sabríamos que era un varón. Y eso a través de técnicas vinculadas con la dentadura y el largo de los huesos establecimos que se trataría de un individuo que habría muerto entre los 16 y 18 años de edad. ¿Y qué se puede saber justamente de las razones del fallecimiento? Bueno, en cuanto a las razones, nosotros lo que hicimos fue buscar signos relacionados con lo que llamamos estatus sanitario, es decir, cuál era el estado de salud del individuo, y ver si alguna de esas condiciones era potencialmente fatal. Y bueno, lo que encontramos fue muy específicamente algunas lesiones a nivel de las vértebras que corresponden a las vértebras de la espalda, las vértebras torácicas, y esas lesiones son consistentes con que el individuo estaría sufriendo de tuberculosis. Nunca vamos a poder saber si eso fue lo que lo mató, pero la persona tenía tuberculosis al momento de morir y seguramente las condiciones de maltrato y hacinamiento en el que probablemente estaba podría haber agravado la condición. Entonces, si tuviéramos que apuntar, si nos obligaran a apuntar a una causa de muerte, probablemente fuese tuberculosis. Y ustedes remarcaban ayer en la presentación del informe la necesidad de protocolos para tratar este tipo cuando se encuentran este tipo de hallazgos y que, bueno, esto puede volver a repetirse porque, bueno, por supuesto que hubo decenas o cientos o miles de personas esclavizadas que llegaron a Uruguay que fallecieron. Sí. Acá estos protocolos son cosas que en la mayor parte del continente americano existe algún tipo de protocolización o de reglamentación respecto a la temática, ya sea de restos de personas esclavizadas durante la época de la colonia y también restos indígenas. Y en este país falta reglamentación en ambos sentidos. Entonces, bueno, hay que establecer, digamos, al mediano o a largo plazo tenemos que pensar en legislación al respecto. Y también a un corto plazo en realidad ya pensar en por lo menos protocolos en el momento del hallazgo para pensar con quién se tiene que discutir la eventual excavación y extracción de los restos, si es pertinente, y en el caso de realizarse los análisis y la excavación, en qué plazos y a quién se devuelven los restos, es decir, a qué comunidad, porque en este caso la comunidad de pertenencia naturalmente sería la comunidad afrodescendiente. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, importantes, históricos hallazgos arqueológicos en Uruguay. Bueno, una muestra más de lo que fue uno de los periodos más tremendos de la historia del país, que fue el periodo de la trata esclavista. Muy bien, Eduardo, muchas gracias, muy importante el informe. Vamos a profundizar seguramente en otras ediciones. Vamos a recibir nuevamente a Juliana Perdomo. Hay un paro hoy de maestros de las escuelas de Montevideo. Juliana, adelante. Sí.
Sí, Rosina, los vuelvo a convocar desde la Casa del Maestro, como tú bien decías, a propósito de este paro que se está desarrollando de 24 horas tras una nueva agresión que sucedió la pasada jornada en la Escuela 58 de La Teja, y nos recibe Paola López, la secretaria de EMU. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué aconteció en la jornada de ayer y cuál es el estado de salud de la maestra? Bien, buenas tardes a todas y todos. Sí, lamentamos estar nuevamente en una noticia de este tipo. Ayer en el horario de la mañana, poco haber iniciado la jornada escolar, en la Escuela 58 se da esta situación, una mamá que ingresa con su niño, bueno, tratando de generar una conversación ya de entrada en malos tonos, explicaciones sobre la dinámica escolar y demás. Claramente un motivo que podía ser conversado tranquilamente, bueno, se suscita este estado de violencia, que además nos preocupa porque habían otros docentes, había auxiliar, había niños y niñas desarrollando una actividad de educación física próxima, el propio niño, hijo de la mamá, que protagoniza esta situación, y bueno, y claramente no son de las jornadas felices que nos genera, mismo desde el sindicato, a 5 días de haber iniciado los cursos, frente a este estado, pero claramente debemos reflexionar, es una invitación y una convocatoria a que reflexionemos sobre este estado de situación. Es una problemática que se reitera ya desde el año pasado. ¿Cómo se para el sindicato ante esto, además de realizar paro en esta jornada? Bien, sí, el año pasado tuvimos varias de estas situaciones, nunca nos había pasado a tan poco inicio de cursos. El sindicato ha generado diferentes entrevistas con las autoridades en esto de generar nuevas figuras como porteras que puedan estar en las escuelas y generar algún tipo de anticipo, ¿no?, a esta llegada de las familias que quizás con tonos no los mejores para poder entablar un diálogo. Todos nos dicen es cuestión de recursos y bueno, el problema es que las escuelas siguen siendo lugares inseguros en donde no se puede desarrollar una convivencia saludable y claramente nos preocupa. La maestra directora claramente vivió una situación angustiante, estresante. El día de mañana van a estar allí todo el colectivo para desarrollar una jornada de reflexión, pero nos preocupa que no puede quedar como un día más frente a un hecho que ayer fue de agresión física, pero vivimos otras situaciones de violencia también, que la docente está con esa sobrecarga de estar atendiendo otras situaciones que obviamente se derivan de otras situaciones extraescolares y que la escuela sigue siendo ese lugar de recibir los malestares que a veces derivan de otras situaciones. ¿El nivel de agresión viene en aumento en todos los casos? Sí, desde hace un tiempo venimos analizando esto de la inmediatez de la violencia, ¿no? O sea, no hay como un paso previo a una escucha, a escuchar justamente una explicación, sea medios, por los medios de mensaje, de WhatsApp, en los tonos. Vemos esa gran preocupación que no escapamos a lo que pasa, ¿no?, en la vía pública, en otros sectores, no sé, de la salud, el transporte y demás, pero de la educación, con nuestro compromiso y nuestro rol de educador, justamente de generar construcción de ciudadanía, vemos con preocupación esto, porque con los chiquilines se trabaja el diálogo, se trabaja el solidarizar y tener como compartir los tiempos de cada uno, y desde los adultos se dificulta esto. Claramente acá necesitamos que las autoridades también asuman este problema, porque nosotros como trabajadoras y trabajadores necesitamos tener un lugar seguro de trabajo y a su vez brindarle a la familia la seguridad que sus hijas y hijos van a estar en un lugar tranquilo. Aprovecho también a consultarte por el niño que fue agredido días atrás en Lagomar. ¿Se tiene conocimiento de este hecho? ¿Qué información se tiene al respecto? Bien, vieron que nosotros a nivel de magisterio del sindicato estamos organizados en filiales. ADEMU Montevideo es una filial, que es la que hoy está parando 24 horas. Eso que tú me comentás ocurrió en Canelones. Ahí la filial ADEMU Canelones tomó las intervenciones necesarias con respecto a ese tema y bueno, será analizado cuando tengamos las instancias a nivel de Federación Uruguaya de Magisterio de análisis de estas situaciones, que como decimos, el año pasado tuvimos congreso de FUM y este tema de la violencia en los entornos educativos e intraescolares fue abordado porque claramente nos preocupa, porque ahí se ve cómo la trayectoria educativa de cada niño y cada niño tiene su abordaje, su
digamos, cómo se rodea eso para justamente lograr los mejores aprendizajes. Paola, para finalizar, aprovecho a consultarte por las condiciones edilicias de los centros en este comienzo de clases y qué se va a reclamar a las próximas autoridades. Bien, sí, el tema edilicio es muy acuciante la situación en muchos centros, sumado a esto que denunciábamos hace unos días atrás con el tema de los grupos masivos en tiempo completo y tiempo extendido, en donde no hay posibilidad de desdoblamiento de grupos porque no lo permite el edificio y a su vez las condiciones materiales en que se encuentran determinados salones y escuelas. El mismo día de inicio de curso, en una escuela se cayó el revoque de un techo que diga que justamente los niños y niñas estaban afuera en el patio en una actividad de educación física, si no hubiéramos tenido un niño accidentado en esas circunstancias. Lo hemos denunciado a las autoridades, se lo hemos manifestado, pero bueno, las prioridades claramente en este quinquenio que pasó fueron otras, no fue una inyección presupuestal ni en lo edilicio ni en las condiciones de trabajo, y bueno, nos preocupa y veremos que esto que se avisora de nuevas autoridades, de la nueva discusión del mensaje presupuestal, bueno, generen expectativas de poder mejorar estas condiciones. Muchísimas gracias. No, a ustedes por el espacio. Bueno, Rosina, allí la palabra de la secretaria de ADEMU, Paola López. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Juliana. Seguimos con otros temas. El diputado colorado Sebastián Sanguinetti presentó un proyecto de ley para exonerar multas leves de tránsito con cursos de reeducación vial. El legislador plantea también la necesidad de que cuando al conductor o conductora se le quite la libreta por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, se le obligue a tomar un taller de concientización dictado por UNACEF y también por la Junta Nacional de Drogas. Se trata de no solo multar, sino también educar, de cambiar un poco el paradigma del sistema sancionatorio. Los datos de siniestralidad que nosotros accedimos del año 2024 realmente son preocupantes, subieron todas las tasas. Hubieron 434 muertos en nuestras rutas nacionales y en las ciudades, 21.000 lesionados, que lleva a casi 75 lesionados por día, de los cuales 10 son graves. Terminaron en el CTI con todas las secuelas que eso después conlleva. Entonces nosotros vemos que solo multar no está dando resultado, porque se han aplicado en el año 2023 más de 1 millón de multas, 3.000 multas por día. Entonces nosotros lo que proponemos es que sí haya controles, no estamos en contra de los controles, que sí se multe, pero que también se le dé la oportunidad a los infractores de educarse. ¿Cómo? A través de este proyecto de ley que, como bien tú decías, presentamos ayer, que se trata de que los infractores puedan sustituir las multas leves, aquellas multas que no provocaron lesionados ni provocaron muertes y sean clasificadas leves, por un curso de reeducación vial. Son multas que no tienen que sobrepasar las 8 unidades reajustables y como obligatoriedad para poder exonerar esa multa, el infractor tiene que haber cursado satisfactoriamente el curso, haberlo aprobado y ahí sí se le exonera. En la iniciativa, el legislador plantea también que en caso de suspensión de la licencia de conducir por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas, se deberá obligar a la persona a participar de talleres de concientización dictados por la Junta Nacional de Drogas y UNACEF. El diputado Rodrigo Goni del Partido Nacional reclamó al gobierno que cumpla con el pago del bono escolar de 2.500 pesos prometido durante la campaña electoral. El legislador citó a las designadas autoridades del CODICEN a la Comisión de Educación y Cultura para que se presenten cuando asuman sus cargos. Es un tema muy importante porque generó mucha expectativa, no solamente por la promesa electoral, sino porque el gobierno ratificó, el ministro designado, el nuevo ministro Maía, ratificó que era prioridad para pagar este 2025. Eso genera una expectativa muy real, muy concreta y de mucho impacto para muchísimas, miles y miles de familias, por lo que nosotros estamos reclamando que se pague. No es tanto de controlar al gobierno o el compromiso electoral, sino las miles y miles de familias que están esperando ese dinero, bueno, que se los entregue. Creo que la excusa de que no hay fondos no corre, porque estamos hablando de un monto que es muy pequeño y es muy importante, reitero, para miles y miles de familias que ya contaban con estos recursos. Todos estamos de acuerdo, gobierno y oposición, todos los partidos políticos, en que tenemos que incentivar
la asistencia escolar. Bueno, si de entrada prometemos que se va a incentivar con un bono de 2.500 pesos y ya en la primera de cambio no los pagamos, me parece que no es la mejor señal para los próximos incentivos. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo. En el marco del Día Mundial del Glaucoma, profesionales de la salud están insistiendo a realizarse chequeos para prevenir la incidencia de esta enfermedad que puede provocar la ceguera sin un tratamiento adecuado. El catedrático de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el doctor Marcelo Galarreta, señaló que existen 35.000 personas con glaucoma en el país, pero el 60% lo desconoce. El glaucoma es la enfermedad causante de ceguera irreversible más importante del país. Y hay otro tema, que el 60% de los pacientes, hay más o menos unos 35.000 enfermos, un poco más, personas que tienen glaucoma. Y el problema es que el 60% de los uruguayos que tienen glaucoma lo desconocen. Porque esta enfermedad es silenciosa, o sea, no da síntomas, y da síntomas cuando está en una etapa muy avanzada. Y ya, o sea, el glaucoma no va para atrás cuando generó el daño. Entonces, bueno, estas jornadas son jornadas de sensibilización para evitar que el pueblo uruguayo, que es un pueblo que realmente tiene una cultura importante y además es muy preocupado por su salud, concientizarlo de que digamos, tiene que controlarse. El glaucoma más frecuente se instala después de los 40 años. Tienen más incidencia entre los afrodescendientes, quienes tienen miopía elevada o familiares directos con glaucomas y deben chequearse más seguido. El diputado colorado Adrián Yuri presentó un proyecto de ley para elevar a 8 años la pena para los delitos de estafa, que actualmente es de 4 años cuando las víctimas son personas y de 6 cuando el perjudicado es el Estado. Yuri dijo que si bien el tema Conexión Ganadera colocó fuertemente este tema en la opinión pública, su iniciativa no surgió por este caso, sino por el aumento exponencial de estafas en la última década. En los últimos 10 años, de 1.926 estafas pasamos a 30.600, o sea que el incremento es muy importante. Es el viejo cuento del tío, que hoy en día se ha perfeccionado con tanta tecnología, con WhatsApp, con una cantidad de métodos que el estafador, el delincuente, llega más a la gente. Nosotros lo que pretendemos es aumentar la pena en el delito de estafa. Hoy está en 4 años y en 6 años, porque esa es la diferencia que hay también, es cuando se estafa al Estado, que se denomina como fraude. Nosotros pretendemos pasar todo a 8 años. Pero lo importante de esto, ¿qué es? Buscar los consensos para que salga la ley. En esa búsqueda de los consensos ya hemos encontrado aportes que nos dijeron, mirá, ¿por qué no aumentan un poco más la mínima? Después nos dijeron, bueno, ¿y por qué no se hace diferencial según el monto de la estafa? También podría ser, para darle al fiscal y al juez más herramientas, podría ser. Nosotros estamos abiertos a modificarlo en comisión, a discutirlo, a agregar, a sacar. Estamos abiertos a encontrar esos consensos para que al delincuente se le pene de mejor manera y tenga la fiscalía y los jueces más herramientas. El diputado colorado Carlos Rydstrom pidió la citación al Parlamento de las autoridades de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Esto es para que informen sobre los presuntos problemas financieros que enfrenta la empresa. Rydstrom también expresó su preocupación por las referencias a la violencia verbal del presidente de la UAM, Daniel Garín, que mencionan en un acta los directores y la ex secretaria general Adriana Sumarán. Lo que hemos propuesto es escuchar de primera mano a los integrantes del directorio y en lo posible a gerentes y demás, porque nos preocupa de sobremanera la noticia de que la UAM contaría con fondos para cumplir con sus obligaciones financieras hasta el mes de abril, que es un tema muy preocupante, y por otro lado lo que es lo que se ha denunciado de violencia institucional y diversos actos que en la gestión nos parecen muy preocupantes desde el punto de vista del manejo de una persona pública no estatal, de una empresa que tiene que estar garantizando el buen funcionamiento de nuestro mercado de frutas y hortalizas a nivel nacional, y por otro lado que tiene que permitirnos asegurar la buena distribución de fruta, la seguridad alimentaria, y por otro lado no pasarle sobrecostos a nuestro sector productivo.
Para Rydström no es momento de analizar rever la gobernanza de la UAM, lo que planteará Mario Vergara si es electo intendente de Montevideo, sino se debe revisar qué pasa con la presidencia del organismo que queda en minoría en todas las votaciones, dijo. Último bloque de MB de Noticias, continuamos con la información y ahora nos vamos al plano internacional porque las hinchadas de fútbol de Argentina se autoconvocaron para este miércoles a marchar en defensa de los jubilados en una nueva protesta contra el gobierno de Javier Milei por el recorte de haberes. Más de 20 parcialidades de diversos clubes llamaron desde las redes sociales a acompañar a los pensionados al Congreso luego de reiterados hechos de violencia y represión policial. Fanáticos de Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo y otras instituciones estarán presentes en esta marcha que se repite cada semana y suele terminar con ancianos heridos y varios detenidos tras la represión de las fuerzas de seguridad. La iniciativa surgió a raíz de que uno de los jubilados, Carlos Dowlowski, de 75 años de edad, fue reprimido en una de las protestas mientras llevaba puesta una camiseta del club Chacarita Juniors, del que es un reconocido simpatizante, por lo que la semana pasada se unieron a él un grupo de hinchas del equipo de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y se enfrentaron con la policía. A raíz de la movilización masiva que proviene del fútbol, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una serie de advertencias y dijo que se tomarán medidas especiales para los hinchas, a los que calificó como barra bravas, al tiempo que anunció que se están preparando medidas judiciales y cambios legislativos tras los enfrentamientos con la barra de Chacarita del pasado miércoles. Bullrich sostuvo que además de las barras detrás de la convocatoria está la izquierda, algunos kirchneristas y 50 jubilados, y que el gobierno aplicará medidas especiales si las barras de fútbol comienzan a ir a las protestas, mientras adelantó que hoy se implementarán estrictas medidas para garantizar la seguridad pública. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con nuestra edición central o mañana con la primera edición a las 8. Que pasen bien. Orsi pidió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que suspenda por 180 días la resolución del Instituto Nacional de Bienestar Animal del pasado 10 de febrero que había prohibido todas las fiestas criollas con jineteadas del país. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que apuesta a una administración que aborde las urgencias en materia de limpieza y movilidad y adelantó que se plantea revisar los mecanismos de recolección de residuos y buscar alternativas para lograr un transporte público más ágil. La última encuesta de Factum indica que el 60% de los votantes frente amplistas y el 32% de la coalición republicana creen que el próximo intendente de Montevideo será el senador oficialista Mario Vergara. El candidato único del Frente Amplio a la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani, realizó el lanzamiento de su candidatura en la ciudad de Las Piedras y destacó que el departamento cambió, que hubo un crecimiento exponencial y que no cabe la menor duda de que la prioridad número 1 es el tema del saneamiento. En el marco del llamado a sala de anoche en la Junta Departamental, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, ratificó que los atrasos en las transferencias del gobierno nacional a la comuna capitalina asciende a más de 1.000 millones de pesos. En el marco del Día Mundial del Glaucoma, profesionales de la salud instan a realizarse chequeos para prevenir la incidencia de esta enfermedad que puede provocar la ceguera sin un tratamiento adecuado. Más de 20 hinchadas de fútbol de Argentina se autoconvocaron para este miércoles a marchar en defensa de los jubilados en una nueva protesta contra el gobierno de Javier Milei por el recorte de haberes.
Se realizó este mediodía en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la firma del convenio marco para promover la incorporación de los temas de cuidados con enfoque de corresponsabilidad en el mundo del trabajo. Participaron los ministros de Trabajo Juan Castillo, de Desarrollo Social Gonzalo Sibila, la directora nacional de Trabajo Marcela Barrios y la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad Susana Muñiz.